Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien. Bueno, pues hoy quiero leer este pasaje que dice así en Mateo 28, capítulo 19, dice: por tanto, vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy les quiero decir que nosotros, esta es nuestra encomienda, a ser discípulos. Y hoy quiero presentar, y me da mucho gusto presentar a nuestro hermano Roberto Sarmiento, que va a ser su primer mensaje. Él se ha preparado, hace muchos años llegó a la fe, la abrazó y mostró fidelidad en todo su camino, y ahora ha aprendido un camino de enseñanza y él quiere servir al Señor. Hoy estamos en una buena iglesia, en la iglesia que tiene misericordia, que tiene paciencia para los que predicamos aquí, hermanos. Yo les agradezco y hoy inicia nuestro hermano. Gracias, mi hermano. Familia, muy buenos días. Gracias a Dios por sus vidas, porque es un gran privilegio el de estar aquí congregados como iglesias. Y la verdad es que siento una gran emoción, la verdad. Desde que empecé a dar los devocionales, sentía yo que brincaba como loquito de gusto, y así es como me siento. Y lo que vas a escuchar en esta mañana, familia, es un tema que confronta una dura verdad, con consecuencias graves, y una de ellas es cómo empezó la apostasía en la iglesia, que es el título de esta mañana, apostasía en la iglesia. Pero quiero antes que nada que decirte que también, sí, como dice mi hermano Abraham, hace muchos años abracé la fe, pero también tuve muchos altibajos, abandoné mi fe, abandoné mi primer amor, por buscar a alguien que ya no quiso regresar, pero aquí estoy, gracias a Dios me abrió los brazos, y quiero decirte que me identifico con este mensaje en el cual les voy a compartir. Tú como yo, nos han surgido dudas, nos han surgido preguntas, y una de ellas es: ¿cómo empezó la apostasía en la iglesia? ¿Cómo permanecer firme y fiel en un mundo moderno, en un entorno cambiante, en medio de una generación que ha cambiado la gloria de Dios por la arrogancia del mundo? ¿Cómo permanecer en la verdad hasta el fin, en el Espíritu Santo y fiel a Jesucristo? En Mateo capítulo 24, versículo 4 nos dice el texto: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. El Señor Jesús nos está alertando, nos está advirtiendo ante falsos líderes y doctrinas engañosas que han de surgir antes de su segunda venida. Los voy a invitar a que inclinen su rostro y hagamos una oración. Dios y Padre eterno, concédenos la sabiduría para comprender tus mandamientos, la fortaleza para vivir de acuerdo a tu voluntad. Protégenos de los engaños del enemigo que nublan nuestra visión espiritual. Guíanos en tu camino, en tu justicia. Ayúdanos a discernir el bien del mal. Danos la gracia de permanecer en tu palabra a pesar de las dificultades y de las tentaciones que podamos presentar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero decirte, familia, que la apostasía no comenzó en la manera de vestir, sino comenzó en el alma. Es una rebelión interna, es una traición espiritual contra Dios. Muchas veces está disfrazada de una religiosidad, ¿sí?, que en ella nos distrae. No podemos poner atención
porque precisamente el enemigo se encarga de que nosotros nos distraigamos. Muchos de nosotros y muchos cristianos nos identificamos con este mensaje porque hemos pasado por esto, pero también quiero decirles que muchos han caído han caído muchos, perdón por los nervios, pero gracias por atender. Muchos han caído en este proceso, ¿sí? En este proceso sin darse cuenta, y han abandonado su fe lentamente. Quiero decirte que también nosotros debemos de perseverar en este camino, porque Dios nos ha llamado por un propósito, y que es estar precisamente, a pesar de todas esas dificultades, estar presentes y activos para que nosotros seamos esa conciencia y ese ver de la gente que está afuera, de cómo nos podemos comportar y cómo debemos de comportarnos en la palabra de Dios. Hoy en día vemos iglesias que se vanaglorian de su dureza externa, lleno de miembros que están llenos de orgullo, de amargura, de rebelión, pero también de división. Quiero decirles que tienen apariencia de santidad. Gracias, mi hermano. Gracias. Tienen apariencia de santidad, pero no oran, no perdonan, no buscan a Dios en lo íntimo. Quiero decirles que tienen doctrina, sí, pero no tienen devoción. Tienen una estructura, pero no tienen quebranto. Tienen una forma, pero han perdido la pasión. La apostasía no es simplemente que hayas dejado de venir a la iglesia, sino que es abandonar la relación de Cristo, mientras que el cuerpo siga sentado ahí en la banca. Hoy te pido, familia, que abras tu mente como nunca lo has hecho, porque este mensaje no es una teoría más, ni una advertencia que implique a todos o a la mayoría. Como les dije, muchos están cayendo en este proceso sin darse cuenta. Para poder entender qué es la apostasía, debemos, ahora sí que, ver cómo nos habla la palabra de Dios en nosotros, y precisamente para entender la apostasía debemos de saber cómo es, pero cómo es en un sentido de no en una manera, ¿cómo se llama? Una manera, perdón porque estoy bien nervioso, no de una manera denominacional, sino ni tampoco de una cultura religiosa, sino de una manera en que Dios nos expresa en cómo llevar este mensaje. Debemos saber que la palabra apostasía en el origen griego dice, la palabra apostasía proviene de apo, que significa darse, alejarse o separarse. Estasis, que significa posición o estado. Literalmente conlleva abandonar una posición anterior, apartarse de algo que antes se creyó. No se refiere a un desconocimiento, sino a una renuncia. No habla de ignorancia, sino de traición ante una autoridad ya establecida, siendo política o religiosa. La palabra ya contenía la idea de una separación voluntaria con complicaciones
graves. La apostasía es una traición contra la palabra, contra la verdad, que antes se conoce como verdadera. En el hebreo era prostitución, es volverse a otros dioses, es abandonar el pacto. Para el hebreo quiero decirles que para el hebreo la fidelidad a Dios no era simplemente una doctrina, sino era relacional. El que abandonaba al Señor no era nada más visto como que alguien lo había dejado, sino que era una persona que precisamente, ya se me olvidó esta palabra, era adúltero espiritual. La apostasía es un rompimiento del pacto, una infidelidad que hiere al corazón de Dios. Muchos están cayendo en esta rebeldía de la apostasía. ¿Por qué? Porque porque el cristiano que ha sido iluminado por la verdad del Evangelio, pues hermanos, la ha rechazado y está caminando en un umbral espiritual que lo puede llevar a la muerte eterna. La apostasía es un cambio de lealtad, pero también es un abandono de la verdad después de haberla recibido. Es una traición espiritual. Y les voy a dar 2 ejemplos. Es como bajarse del arca en medio del diluvio. Es como regresar a Egipto después de haber cruzado el Mar Rojo. La apostasía se presenta de diferentes maneras, en las cuales son varias clases de apostasía y tenemos que reconocerlas, tenemos que saber cuáles son para que podamos identificarlas. La primera, voy a sacar mi acordeón. La primera es apostasía doctrinal. Este tipo de apostasía es cuando alguien ya conoció la verdad del Evangelio y decide rechazarla, distorsionarla o sustituirla. No es ignorancia, es renuncia, no es falta de información, sino que es traición voluntaria de lo que se sabe verdadero. La apostasía doctrinal se manifiesta primero en el corazón y luego en las palabras. La Biblia no nos dice que es una teoría, sino una verdad en peligro. El apóstol Pablo nos advierte de ella y está en Primera de Timoteo. Vamos allá en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este tipo de apostasía ya la vemos, ya está aquí. Muchos predicadores enseñan que todos se salvan, que el infierno no existe, que Dios es amor, pero que también el pecado no importa. Muchos de nosotros estamos en la iglesia, predican mensajes con contenido motivacionales, en los cuales ya no se predica el arrepentimiento, ni se predica la santidad, ni la sana doctrina, que es la que nos han cambiado por conductas que no van de acuerdo a la fe, pero que también van incluidas en la prosperidad y en la autoaceptación.
Hoy no se habla del arrepentimiento, no se habla del pecado, no se habla de cómo debemos abordar este tema, más que con la palabra de Dios, como se habló anteriormente. Mira, Judas también lo expresó en el libro, la carta de Judas. Vamos a la carta de Judas, capítulo 1, versículo 4, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impios que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas lo describe exactamente cómo sucede el día de hoy. El problema no es que la doctrina no sea importante, sino, como le dice el texto, muchos han cambiado la gracia en libertinaje. Esto ya viene siendo una apostasía doctrinal en toda la extensión de su palabra. Y quiero decirte que cómo podemos, como iglesia, cómo podemos abordar, cómo podemos proseguir para contrarrestar lo que el mundo está enseñando, las falsas enseñanzas, los falsos líderes. ¿Qué debe de hacer la iglesia? ¿Qué debe continuar haciendo? Pues debe continuar predicando el arrepentimiento, debe de seguir predicando el juicio venidero, como se estaba hablando anteriormente. Se debe de seguir predicando la santidad, se debe de seguir predicando la palabra de Dios, predicadores que hablen de la palabra, que hablen de la cruz. Quiero decirles que esto debe de ser constantemente. Por eso les decía que sigamos nosotros en la palabra de Dios, pero también sigamos continuando en la perseverancia. En segundo lugar está la apostasía moral. La apostasía moral, que dice que la apostasía sucede cuando la doctrina sigue siendo correcta en la boca, pero es negada en la vida. Es cuando alguien conoce de la palabra de Dios, comienza a tolerar injusticia y practicar lo que antes se sabía que era pecado. No se niega abiertamente las verdades, pero sí se contrarresta cómo las vive. Para ello, hermanos, debemos luchar muy continuamente con esas falsas doctrinas, con esas falsas enseñanzas, porque si no, ¿qué reflejo podemos dar en nuestras vidas como creyentes? Ninguna. ¿Por qué? Porque también muchas de las veces nos hemos visto envueltos en este tipo de apostasía, la hemos vivido en su momento, pero la gracia de Dios es cuando nos permite regresar a Él con los brazos abiertos. Él nos llama para seguir adelante. Y mira, Pablo lo advierte, lo menciona en la carta de Tito, en el capítulo 1, versículo 6, que dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Hoy en día, muchos creyentes, muchos predicadores, muchos líderes viven en una vida doble, una cara para Dios y otra cara para la vida privada, donde viven en pecado, viven en muchas razones en las cuales se distraen, y sus líderes, los líderes, viven y anuncian evangelios en las redes sociales que van contrarias a la fe. Líderes que hablan de que el pecado ya no tiene importancia. ¿Por qué? Porque Dios nos entiende. Dios
nos comprende. Y eso es apostasía, abandonar, dejar de creer en lo que nosotros anteriormente creímos y que sabemos que no es fácil, pero que realmente nosotros debemos continuar. Y quiero decirte que esta apostasía, la gracia está convertida en excusa, pero también la santidad en opción. Y Pedro en la segunda carta nos los dice en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Versículo 21, capítulo 2, versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Cuando la doctrina está aquí en la cabeza, pero ya no está en el corazón. La apostasía moral sigue un camino muy peligroso en el cual, si no nos ponemos alertas, podemos caer en este mismo error, podemos volver a caer en esto mismo. Todo parece que anda bien en la iglesia, pero no está bien, porque lamentablemente nos confiamos y antes que sea demasiado tarde, vamos a abrir nuestra mente. La tercera es la apostasía espiritual. No, esa ya la dije. No, sí, perdón. La apostasía espiritual es el abandono voluntario, consciente y público de la fe cristiana, implicando un alejamiento de los principios del Evangelio de Dios. Está descrito como un rechazo de Cristo después de haberlo conocido. Déjame decirte que muchas veces provocada por las falsas enseñanzas. Quiero decirte también que para los romanos, un ciudadano que abandonaba la adoración de los dioses del imperio, ya los dijimos, era considerado traidor. Y nosotros aquí en el Evangelio no podemos permitirnos que nos digan que nos hemos abandonado, hemos dejado de predicar la palabra de Dios, que seguimos trabajando para Él, porque para eso Él nos llamó, para que nosotros proclamemos esa palabra allá afuera. Y precisamente muchas de las veces está provocada por esas falsas enseñanzas, pero quiero decirte que no solo es una duda pasajera, sino un abandono de la iglesia y sus doctrinas fundamentales, influencia de falsos maestros que seducen la devoción de Cristo, el amor por deleites mundanos y justificación del pecado, renunciando a la fe ante dificultades y sufrimientos. Esta apostasía es difícil porque no produce alerta. ¿Por qué? Porque la persona sigue aquí en la iglesia, sigue sirviendo, sigue hablando de la palabra de Dios, pero su corazón se encuentra lejos. Y si no se enciende ese fuego del Espíritu Santo, se va a enfriar y va a ser muy peligrosa, porque ya no va a haber retorno, ya no va a haber regreso. Y muchos están viendo todo eso, están viviendo, pero ya no regresan. Hay unos que sí, nos damos cuenta y volvemos a regresar, hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios ha puesto en nuestro corazón y hemos sido llamados para ello. La apostasía es más difícil porque les digo, no se detecta fácilmente, pero sí quiero decirte que Jesús lo advirtió en Mateo capítulo 15, versículo 8. Mateo 15, versículo 8. Dice el texto, el pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este tipo de apostasía ya hasta aquí, ya llegó. Es cuando la rutina sustituye lo que es la verdad de la relación con Cristo. Se predica por deber, pero no por convicción. Se elabora en la iglesia, pero ya no se busca
ya no se hace con fervor. Ya el cristiano, el hombre de fe y la mujer de fe caen en esto y ya lo agarran por costumbre. ¿Por qué? Porque Dios ya no está en ellos. Y esto no se corrige con más entusiasmo, sino con arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, lo demás no tiene importancia porque estamos lejos de Dios. Nuestro corazón está fuera de sí, está lejos de Él. Y hay que volver a tener nuestro corazón dentro de nosotros, abierto para Dios. Hoy es común ver a líderes que predican que todas las religiones llevan a Dios. Y no todas las religiones llevan a Dios. Dicen y declaran que Jesús no es el único, sino que hay más. Y no, hermanos, no confundamos, ni hagamos caso de ese tipo de personas que nos distraen, que nos hacen a un lado para que ellos surjan. ¿Por qué han surgido esos? Porque ha habido anteriormente movimientos masivos de predicadores que han hablado de la palabra de Dios, pero quiero decirte que los servidores, los pastores de esas iglesias no le han dado seguimiento. Por eso muchos levantan su mano, pero hasta ahí queda, porque no le dan seguimiento. Y debemos, todos los que estamos aquí somos líderes. ¿Por qué? Porque hablamos de la palabra de Dios y debemos dar seguimiento a las personas que vienen a la iglesia por primera vez, que son apenas personas que se empiezan a congregar y que no están firmes y que debemos de estar firmes. Si uno no está firme, imagínate ellos cómo van a estar. Por eso hay que darle seguimiento. Y te digo, la iglesia de la Odisea es un ejemplo de ello, de esta apostasía. ¿Por qué? Porque tenía riqueza, tenía estructura, pero tenía reputación, pero Cristo ya no estaba en ella, sino estaba afuera tocando la puerta. Apocalipsis capítulo 3, vamos a capítulo 3. Capítulo 3, versículo 15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, la apostasía es peligrosa. ¿Por qué? Porque es en conjunto. ¿Por qué es en conjunto? Porque no se detecta fácilmente. Como lo dijimos, la gente sigue hablando de la palabra de Dios, pero ya no tiene el Espíritu de Dios dentro de él. Y por eso es el problema de todo creyente que duda muchas de las veces de la religión que ha profesado. Y eso nos lleva a que nosotros nos perdamos, hermanos. Debemos continuar alentándonos unos a otros, porque si no vemos por uno, por nosotros, ¿quién va a ver? Dios está con nosotros, pero si no ponemos empeño en lo que Dios nos habla y nos ha hablado para poder enseñar, pues hermanos, estamos perdidos. Debemos seguir caminando y perseverando en su camino, en el camino de justicia. Y mira, esta apostasía no es una de las más grandes por su impacto y es masivo, porque no se predica el pecado, no se habla sobre el juicio venidero, no se habla ya de la santidad, ni de la sana doctrina. Se deja de hablar del arrepentimiento y se exalta al hombre y se busca la aprobación
del mundo. El apóstol Pablo lo había anticipado ya en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, capítulo 4, versículo 3. Y dice el texto: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esta apostasía ya ha llegado. Predicadores que han eliminado el altar. ¿Por qué? Porque ya no se habla del arrepentimiento, se habla de cosas que nos impulsan a abandonar la fe, nos hablan de apostatar. Lo hemos escuchado anteriormente que ha habido falsos maestros y falsos maestros y falsos predicadores que en sus palabras llevan mensajes contrarios a la fe, que van en contra de la palabra de Dios, en las cuales la iglesia, donde se aprueba precisamente esos mensajes que no llevan a ningún lado más que a la perdición, pero al bienestar de la palabra de Dios ya no se habla. Quiero decirte que lo trágico de esto no es que la iglesia pierda gente, que se vea que hay poca gente, sino que pierde el Espíritu Santo. Hermanos, familia, debemos cerrar filas para contrarrestar todos esos engaños del enemigo que no nos deja actuar, que siempre está y estará aquí adentro de la iglesia, porque de aquí de la iglesia han salido esos engañadores y no debemos de permitirlo, no debemos de callar, debemos denunciar y seguir haciéndolos a un lado a ellos, que no nos hagan a un lado de nosotros, porque de lo contrario les estamos permitiendo que ellos avancen en ese camino de equivocación y debemos estar firmes en ella. Y te digo, la iglesia de Sardis fue reflejo de esta apostasía que vivía, que tenía nombre, que vivía pero estaba muerta, que estaba muerta. ¿Y qué es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 3 nuevamente? Pero vamos al versículo 1, que dice el texto, capítulo 3, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, que dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre, que vives y estás muerto. Lamentablemente, esta es la condición de muchos ministerios en los cuales conservan el nombre de cristianos, el título de iglesias, pero de Espíritu Santo ya no hay nada dentro de ellas. Y quiero concluir con este mensaje diciéndote que la Biblia no nos describe un tema que nos diga que la apostasía va a terminar, al contrario, va a continuar. ¿Por qué? Porque debemos de contrarrestarla con la palabra de Dios. El juicio no es un reflejo, el juicio es verdadero. No es simbólico, es real. ¿Sí? Hoy, este mensaje te quiero decir que no está dirigido para los que están allá afuera, para los incrédulos. Este mensaje está dirigido para los creyentes que fueron hablados y enseñados de la palabra de verdad, fueron hablados del Evangelio. No para aquellos que no quieren seguir el camino, sino que se han perdido. La Biblia nos anuncia en Mateo capítulo 24, versículo 4, que nos advierte de esas falsas enseñanzas, de esas doctrinas
que han de surgir antes de su segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, déjame decirte, que busca fidelidad. La iglesia busca que ame su palabra, que la expresemos, que nos involucremos cada vez más. Y quiero decirte que nosotros hemos vivido siempre en apariencia y no debemos de vivir en apariencia de santidad, sino que debemos de vivir como lo que somos, una familia que conoce de la verdad, del Evangelio, y que la va a proclamar y la va a seguir proclamando hasta que Dios nos llame a su presencia. Vamos a inclinar nuestro rostro y acompáñame a una oración. Padre Santo, reconocemos que hemos vivido alejados de ti, Señor, en circunstancias que la verdad nos hemos negado luego a aceptar, pero que nos damos cuenta a través de nuestra vida cristiana que estamos viviendo equivocadamente, Señor. Que seguirte no es fácil, pero tú nos das esa fuerza de voluntad, esa certeza de que tú estás con nosotros en cada momento. Perdona nuestra infidelidad, perdona nuestra tibieza, perdona nuestra falta de fe muchas de las veces. Permítenos y enciende el fuego de tu Espíritu Santo en nosotros hasta que tú vengas por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gracias, mis hermanos.